Seguimos adelante en Protagonistas de Navarra y en este jueves, de la mano de la Sociedad de Estudios Vascos Escucha, hablamos hoy de cine. Están con nosotros la directora navarra, Elena Taberna. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Que ha realizado varios cortos, que en 1999 dirigió Yoyes, su primer largometraje ampliamente premiado, y que hace muy poquitos días, la semana pasada, estrenaba el documental Extranjeras. Y también nos acompaña Carlos Roldán, que es doctor en Historia del Arte y autor de más de 30 artículos relacionados con el cine en vasco. Muy buenas tardes, Hola, Carlos. buenas tardes. Extranjeras se presentó hace poco en la Semana Internacional de Cine de Valladolid, que yo creo que ya eso es en parte un premio, ¿no? Elena, no sé si lo vives así, pero... No, totalmente, vamos, el presentarlo en un festival del prestigio de Valladolid, realmente además ha acelerado todo, porque a partir de ahí ya aparece el distribuidor, las ruedas de prensa de presentación en las distintas ciudades, los estrenos y el estreno en salas. La parte más incómoda esa. Bueno, incómoda depende, porque como ya sabemos que no somos Matrix, que no tenemos el poderío, ¿verdad?, de una promoción hecha a base de carteles y de miles y miles de millones, pues forma parte, ¿no? O sea que un director, desde luego en este país, sabe que la película es el rodaje, luego es el montaje y después la promoción. ¿Qué nos cuenta Extranjeras? Extranjeras, pues cuenta muchas pequeñas historias. Yo creo que Extranjeras es una película coral que mira a las personas que aparentemente tienen menos que decir, ¿no?, dentro de la escala de valores occidental. Los extranjeros, los inmigrantes serían el punto último, y del punto último pues ellas todavía son más invisibles, y entonces para mí era un reto conseguir contar una historia construida por todas esas mujeres y que interesase al espectador. No solamente que interesase, sino que les atrapase, les llegase el corazón y les obligara a reflexionar. Qué buena falta nos hace, me parece. Yo que la he visto, tengo que decir que sí, que logra atrapar y que realmente te hace pensar muchas cosas de las que hacemos día a día y que yo creo que deberían ser de otra manera, ¿no? Seguramente, pero yo cuando me toca hablar de extranjeras, hablo de un cine que se termina de construir en el corazón y en la cabeza de los espectadores. Creo que es una película abierta, creo que es una película luminosa, en el sentido de que permite creer que los seres humanos todavía podemos llegar a entendernos y podemos eliminar ese pequeño racista que llevamos dentro, y que si nos empeñamos la vida puede ser algo más luminoso y que merezca la pena. ¿Cómo surgió esta idea de crear Extranjeras? Extranjeras surge por varias razones. Una de ellas es que estaba documentándome para el próximo largometraje de ficción, que espero rodar en la primavera, y entonces pues una de las tramas de ese guión era una mujer inmigrante. Entonces, por una parte, eso me obliga a acercarme a documentarme cómo viven y tal. Y junto a eso también el cruzarme, porque ahora vivo bastante en el barrio de Lavapiés, en Madrid, que es una especie de crisol de lo que va a ser la sociedad del futuro, ¿no? Con una mezcla entre el Madrid castizo, los jóvenes ocupas que están por ahí pululando, y sobre todo gentes de muchas razas. Entonces a mí me solía cruzarme con mujeres de Bangladesh, por ejemplo, con esos trajes así tan bonitos, o con las peruanas con ese tamaño pequeño y sus niños ahí. Pensaba, ¿qué serán sus vidas? ¿Cómo estarán sintiendo aquí tan lejos de sus países, dejando muchas veces sus niños allá, sin resortes intelectuales para comprender los mecanismos que funcionan en este primer mundo? Y todo eso me fue interesando, y bueno, pues una mezcla de todo, la primera entrevista, tal, y dije, me lié la manta a la cabeza y dije, por Extranjeras. Y cambiaste los planes, bueno, en cierto modo. En cierto modo sí, o pospuse por lo menos uno en base, y no me arrepiento en absoluto, estoy muy muy contenta. Yo creo que a mí Extranjeras ya me ha dado muchísimo en el proceso de realización, y ahora también me está dando muchas satisfacciones. Un barrio del Lavapiés que te parece muy cinematográfico, ¿no? Claro, porque ya insisto, con la segunda, no solamente Extranjeras es el barrio de Lavapiés, sino que es otras ciudades también de los alrededores. Y lo que sí que realmente eso es perfectamente traspasable a Pamplona, a Navarra en general, porque también hay industrias conserveras y tal que tienen muchísima migración en otros sitios, pero cualquier capital de provincia o ciudad ha cambiado su fisonomía, ¿no? Realmente no es extraño pasear por los parques y encontrarte con una dominicana que lleva a un anciano con un carrito. Los parques de pasaje entonces. Sí, los propios autoservicios ya tienen productos, ¿verdad?, que antes no veíamos nunca. O sea que ya es una cosa que hasta el más insensible lo percibe. O pasarte por un parque de Pamplona un domingo a la tarde y seguro que se reúnen ahí, muchísimos inmigrantes jugando al fútbol o simplemente reunirse. Reunirse, ¿no? Esos elementos. Entonces me parecía a mí que
que bueno, pues que este tipo de temas que son importantes, ¿no?, para nuestra evolución social, son importantes que tengan un tratamiento legal y que hay que hacer propuestas para que las leyes de extranjería sean lo más progresistas posible y todo esto, pero yo tenía la sensación de que no hay ley de extranjería que pueda, con un corazón duro, o con el racismo y la xenofobia que está por la calle. O sea que realmente, si no rompemos esas vías, si no miramos al vecino que tenemos al lado como un ser humano, difícilmente vamos a poder establecer unas leyes de extranjería que sean justas y que realmente se pongan como tales, ¿no? Porque el nivel de abstracción que tienen estas cosas impiden, ¿no?, que las cosas funcionen en verdadera justicia y en verdadero abrazo, ¿no? Uh-huh. ¿Qué criterios seleccionaste para seleccionar a esas mujeres y no a otras? Sí. Sobre todo que fuesen las más normalitas, las menos impactantes, ¿no?, las que jamás serían titulares de medios de comunicación. Eso por una parte. Y luego por otra parte sí que, bueno, pues como había unas baterías de preguntas que se les iban pasando a todas, luego a la hora de montaje, que es la segunda selección, pues ya tener en cuenta quienes tuviesen pues más cinematográfico, narrativamente más interés, ¿no? Porque eso también forma parte de la cineasta. O sea que yo no voy a elegir quien dice el mismo discurso de manera más divertida, por ejemplo, pues me parece muy revolucionario, porque de repente que de unas personas que ni siquiera las vemos como personas, como objetos, nos riamos con ellas, o sea, se produce un salto ya cualitativo en la valoración de ellos importante, porque con quién te ríes, con quién te ríes ya es otra categoría ya humana, ¿no? Entonces eso sí que, y luego tú ves también preocupación que no se nota porque la presentación es muy sencilla, ¿no?, de la película, pero es utilizar unos planos muy cercanos y estáticos para que no se perdiese ese protagonismo de ellas, ¿no? Y entonces también me interesaba contar con buenos espacios, o sea, que he tenido en cuenta la puesta en escena, aunque no se perciba en la película, he tenido en cuenta pues que los sitios fuesen reales, ¿no?, donde se ponen los rulos las amigas los domingos, ¿no?, que es un hall de una mini casa mínimo, y como la necesidad del ser humano de buscar la luz, ahora que es que hasta esas 4 mujeres divorciadas que se ríen de estar divorciadas, que solo su regalo es juntarse los domingos a la mañana para ponerse los rulitos y hablar de enseñarse las fotos de sus nietas, de su tal, y durante toda la semana, pues claro, vida semi-esclavista, ¿no?, que están viviendo en una casa, en un habitáculo mínimo y están trabajando las 24 horas del día, cuidando a otros niños de la misma edad, dando su cariño, en fin, cosas que están ahí. ¿Y cuánto se ha quedado fuera, Elena? Porque me imagino que esas entrevistas serían mucho más largas de lo que al final queda en el resultado, ¿no? De todos modos, de lo que yo he pensado que era esencial, no ha quedado nada fuera. Y tampoco hay ninguna de las entrevistadas que no ha entrado. O sea que, bueno, quitando un caso, que hubo problemas de sonido del rodaje y ya no tuvimos tiempo de repetir la entrevista, pero además todo eso simplemente ha seguido leyes estrictas de narración, porque a mí sí que me parece que es importante, claro, que si tú obligas a reflexionar o tal, es importante relativamente, lo importante es que tú te sientes en la sala de un cine y lo que estén contándote te atrape, te interese, tenga un ritmo creciendo y que tú salgas diciendo pues has visto una película documental, pero una película, ¿no?, que te ha entretenido y te ha emocionado. Hay muchas cosas interesantes, por ejemplo, el punto de vista diferente de madres e hijas. Exactamente. Que no es lo mismo la primera generación la que llegó y después los que han ido naciendo aquí. Sí. Pero bueno, siguen sufriendo también las consecuencias de ser inmigrante, ¿no? Sí, pero también es cierto que la película tiene eso, ¿no?, que yo me fijo igual en mujeres que llevan ya más tiempo aquí, instaladas. Entonces hay una diferencia, lo que comentabais antes Carlos y tú, ¿no?, en el sentido de que la generación del primeros emigrantes tienen un punto de desarraigo más fuerte, porque ya no se consideran ni del país de origen ni del receptor, ¿no? Sí. O sea, cuando vuelven al país de origen les faltan cosas. Allí son extranjeros y aquí también. Sí, cosa que ya en las siguientes generaciones eso se rompe. Hasta gracia a ver cómo hablan, ¿no?, con un acento. Sí, hay muchos testimonios de eso en la película y eso es lo que comentábamos, que hay mucha gente instalada en tierra de nadie. Debido a este problema, yo creo que eso es lo peor que puede pasar a una persona, ¿no?, vivir ahí en tierra de nadie, desarraigada, sin saber si es de aquí o si es de allá, ¿no? Porque están totalmente perdidas. Exactamente. Y en la película hay mucha gente así, ¿no? Y eso es muy terrible. Claro, sí, quizás el caso más curioso es el de una chica china que habla perfectamente el castellano, pero claro, los rasgos ahí sí que la delatan, ¿no? Ella dice, me ven por la calle y se ríen de mí. Y cuando ya he conseguido hablar con mucha gente y he conseguido ganarme la confianza de la gente, dicen, sí, es simpática, pero es china. Pero es china. Y eso es muy duro, eso es muy...
doloroso. Muy terrible, sí. Pero ella ya fíjate que Lucidez, pues esa chavalita parece más, pero tiene solo 12 años. Pues es como un adolescente, vamos, habla perfectamente, incluso hasta físicamente tiene una cosa de mayorcita, ¿no? Y entonces, pero fíjate qué discurso más inteligente, me dice, pero si en mi escuela hubiera pues más chinos, americanos o africanos, pues ya no sería lo mismo. Claro, es decir, que el problema es el desconocimiento, ¿no? El prejuicio que va desde el miedo a lo desconocido. Sí, porque claro, es inevitable el racismo en la condición humana, porque ¿cómo no va a haber racismo ante una persona que tiene unos rasgos físicos distintos, un color de piel distinto, y en el colegio al que es gordito, al que lleva gafas, lo machacamos y lo hundimos de una manera más, aquí es un poco distinto, al que le gusta leer mucho, al que no juega bien al fútbol, no hace bien la gimnasia, si a ese lo machacamos, ¿cómo no vamos a machacar al que viene de 5.000 kilómetros más allá? Es que está dentro de la condición humana, ¿no? Sobre todo y por eso esta película, porque quizá nos hace ver esa miseria que llevamos dentro, y podemos a lo mejor así, a partir de ver eso, de ser conscientes de nuestra propia mezquindad, luchar contra ella. Contra ella, exactamente. Eso es lo que de la película, ¿no? Una de las actividades, por lo menos. Hombre, yo creo que el conocimiento también de la otra cultura también ayuda, ¿no? Porque al final a veces tenemos miedo a lo desconocido. Sí, y sobre todo es el miedo a lo desconocido. Es una cosa tremenda del ser humano, pero es así, ¿no? Y me da la impresión de que estamos empeñados además en que ellos tienen que cambiar, en que vienen aquí y tienen que hacer lo que nosotros hacemos, ¿no? Cuando no además puede ser distinto para que yo esté cómodo, para mi comodidad. en la película se ve claramente que ellos luchan por mantener sus costumbres y sobre todo en el caso también de las mujeres chinas que los sábados en la escuela a seguir aprendiendo chino para que no lo pierdan las generaciones, ¿no? Lo consideran algo totalmente muy importante, necesario. ¿no? Y con los polacos también. Entonces ahí también probablemente yo, pues al ser de aquí, ¿no? Al ser de Alsasua y vivir siempre con los dos idiomas, con el euskera y el castellano, ¿no? Y siempre he sido sensible también a las lenguas minoritarias, ¿no? Porque, bueno, pues ahora la lengua chino-mandarín no es minoritaria. Entonces me parece interesante esa interrelación que tiene que ser respetuosa entre la lengua más poderosa y las lenguas más débiles, más pequeñas, porque a mí desde luego me gusta el mundo de las diferencias, unas diferencias que se interrelacionan, pero que no lleguemos a un discurso de todo el mundo el mismo idioma, todo el mundo las mismas hamburguesas, las mismas hamburgueserías, el mismo cine. Me parece un horror, o sea, la imagen de ese mundo me espanta, ¿no? Y me parece más rica un mundo en el que se disfrute con la diferencia, se aprenda, vayamos pillando un punto de exotismo en nuestra vida, y incorporemos casi los viajes, ¿no? Porque de repente dices, bueno, si has ido a un viaje luego aquí ahora ya puedes comprar los productos que eran de ese país y hacerte un zumo de papaya, por ejemplo, que antes era impensable en Pamplona poder hacer eso. Pues ver los elementos positivos de esas culturas que nos llegan, ¿no? Y no verlas como algo que se tiene que transformar en nuestra cultura. Exactamente. A mí ese tema siempre me choca un poco, ¿no? Parece que queremos que tienen que hacer la misma vida que hacemos nosotros, que se tienen que olvidar de... Oye, a veces se les achaca que al final se juntan ellos solos, que no se acaban de integrar o de relacionar con los que ya estábamos aquí, ¿no? Sí. No, eso ahí, alguien en el Pase de Barcelona, que tuvimos un debate muy interesante en el estreno, en un grupo de chavales así como Rastro, hablaban de la película que era revolucionaria, porque no solamente tienen voz y gota, sino que la película funciona como un espejo, porque nos dicen qué cosas de nosotros no nos gustan, o qué cosas creemos nosotros que hacemos bien y que para nada, ¿no? Valores que estamos perdiendo, incluso pues, por ejemplo en el tema femenino, yo creo que la película también da bandazos en varias razones, ¿no? Porque muchos de nuestros trabajos, o sea, de nuestro nivel social, de mujeres equilibradas a los puestos de los hombres, está en base a que hay mujeres emigrantes que están cuidando a nuestros niños, por ejemplo, a nuestros ancianos. Eso es una contradicción bastante poderosa, o aquello de cuando dice la colombiana, dice las mujeres españolas están muy tranquilas porque se creen que tienen ya todo hecho, y están muy equivocadas, ¿no? Entonces, eso, porque quiere decir que parece, en el mejor de los casos, cuando somos como muy poco racistas, decimos, oye, pues tienen derecho, ¿no?, a opinar, pero ya cuando eso, ya el derecho empieza a ser ya más incómodo, ya me empieza a estorbar un poquito. De cualquier manera, hay ciertos aspectos que envidian de nosotros, ¿no? O sea, el hecho, por ejemplo, de que salgamos a trabajar fuera de casa, de Bangladesh, por ejemplo, comentaban, aquí salen a trabajar fuera y nosotras no podemos. Qué ideal he montado esos planos de ellos ahí estupendos en grupo, ¿verdad? Y calladitos. Claro, pero eso es el lenguaje de la imagen, ¿no? Hay varios momentos, yo creo que en la película donde no se habla nada de la viejecita, también peruana, ¿no? Ese plano también es... Eso, pero desde luego yo... Una mujer que sin hablar resulta encantadora de cualquier manera. Y envidiable, ¿verdad? Sí. Y solamente por un detalle, porque es muy querida. Solamente eso. Qué bien, qué confort tiene
cómo es cada cariño de aquellas... Se coloca en el centro del encuadre, sí, arropada. Y sonriente, Sí. continuamente sonriente. Nos enamora a todas. Es encantadora, la verdad. Elena, ¿qué imagen has querido dar? Yo, vamos, no he querido dar siempre, que soy un sujeto, ¿no? He hecho una película y he dado una mirada vamos, es una mirada desde luego muy real, y es una mirada que desde luego se ha visto reforzada por la fuerza de esta capacidad de lucha de esas mujeres. O sea, es curioso porque la mayoría de la gente sale con buen punto de la película, la termina de ver, pero sale con un buen punto no de los que frena, sino de los que anima a la acción, A veces, cuando la película es demasiado desoladora, nos tranquiliza, decir, bueno, como no puedo hacer nada, si es tan terrible todo, mejor me voy a mi casa, me acuesto y ya está. Entonces, en esta película lo que sí que se ve es estas mujeres que luchan, ¿no? Y luchan tanto, y encima tratan de ver la luz por el punto que sea, que eso produce un efecto de catarsis también en todos nosotros y nos ayuda también a minimizar algunas de nuestras cosas y a entrar en un juego realmente de seres humanos iguales. Me parece a mí que un poquito, porque cuando se habla así parece también demasiadas palabras grandes, pero algo de eso yo creo que la película provoca, ¿no? Sí. Y además, antes quise decir que tampoco pongamos a nosotros como unos seres mezquinos y las porque también en la película muy también hay paradojas, sí, muy interesante. No digamos también que las son todas muy buenas y nosotros somos todos muy malos, porque por ejemplo a mí hay una cosa que me da mucho la atención en la película, es sobre la situación de la mujer precisamente, un discurso feminista que en la película, cuando unas chicas sirias, las hermanas, cuando van con su pañuelo, con el chador, y que llevan el chador, a mí, bueno, yo no sé si puedo llegar a entender eso. A mí también me trataba muchísimo. Uno de los comentarios de una de ellas es que en nuestro país somos como un diamante. O sea, es que no es que nos tienen que aplastando y reprimiendo, es que somos una especie de diamante y nos cubren para protegernos. Pero no dice necesidad de que te proteja nadie. Eres un ser libre y puedes ir por ahí sola y metiendo tu pelo al viento sin que nadie te tenga que cubrir y protegerte, ¿no? O sea, que también ves ahí unas miserias que yo me pongo en el papel de soy una mujer y vivo así y me parece también es terrible, No es un y más con convencimiento que lo dicen además, ¿no? Son chavalitas muy jóvenes, no sé qué edad podían tener, pero 15 años, 14, 15 años. Chavalitas muy jóvenes que además viven aquí, y están viendo cómo viven, ¿no? Otras chavalillas de 15 años y que lo dicen con un convencimiento que a mí también me resulta muy chocante, ¿no? Es curioso que no envidien el lado nuestro en este caso, ¿no? No sé si eso está buscado también con intención o no, Elena. Vamos, es lo que hay, ¿no? O sea, quiero decir que sí que, vamos, es lo que hay. Yo sí que tuve mucho cuidado y me fue difícil acceder al mundo musulmán porque están muy machacados. Después del 11 de septiembre, ellos realmente desconfían porque cada vez que un occidental se acercaba a ellos es para ponerlos bajo sospecha, ¿no? Entonces fue laborioso conseguir que nos siguiesen la mezquita. Luego también hay imágenes inéditas, por ejemplo, arriba en la mezquita, creo que no, esas imágenes las rodé yo con la cámara, porque claro, no podía entrar ahí el operador y esto, ¿no? Entonces, no, es su pensamiento. Y por otra parte, todavía, a según y qué generaciones nos llevará a otras reflexiones, porque yo, por ejemplo, de pequeña que viví, pues, el franquismo y una religión muy integrista aquí, yo recuerdo perfectamente que el discurso religioso de la época era la mujer es un diamante, que es lo mismo, o sea que también desde otras vivencias, que es decir que afortunadamente eso ha evolucionado, ¿no? Pero vamos, yo ese discurso que me pareció terrible, por eso también lo rescaté, por lo que supone eso, pero quiero decir que a veces las propias religiones, según el momento histórico, para tener sometidas a partes de la población, pues utilizan igual discursos que luego van evolucionando. El disco común del fundamentalismo, es integrismo católico y integrismo musulmán, pero es un fundamentalismo. Es lo mismo. Exactamente. Y ahí desde esa situación puedes tener más atadas a las personas, desde ese discurso de una fe tan grande en lo que te dicen y de hacer un seguimiento sin plantearte otras cosas, pues es mucho más fácil dirigirte desde luego. Pero lo que no es que haya gente que disfrute de esa situación de esclavitud. Eso es otra de las pequeñeces de la condición humana, que muchas veces disfrutamos de nuestra propia esclavitud, ¿no? Es como la teoría del mono que está en una jaula tantos años que cuando se la abre para que se y vuelve a la jaula porque se siente incómodo libre. Y hay gente que dice así, eso es lo peor, no ser libre y no querer ser libre, bueno, pues eso es muy triste. Y en la película también hay de eso, Sí. O sea, porque hay muchas cosas en la película. Es para pensar mucho, es para reflexionar. Y el cine es eso, reflexionar y emocionar. Es para verla. En principio es para verla. Y prontito, ¿verdad? De Carlos III,
ahí está para verla cuanto antes. Cuanto antes, como nos llegarán los estrenos navideños es verdad, de las grandes multinacionales. Pues en casi mala época, ¿no? Pero bueno, ahora sí van, desde luego yo creo que es una película de boca a boca, de las películas que producen en el corazón de la gente una sensación de que tienes ganas de decir, yo vete a verla, no te pierdas Extranjeras. ¿Crees que hubiera cambiado si lo hubieras hecho hoy? Sí, ahora, en 2003. Sí, qué curioso, fíjate, sí. Ha cambiado muchas cosas y además a peor. Me hubiera salido la película peor, fíjate que tremendo, pero sí me hubiese salido más dolorosa. Porque lejos de ir suavizando estos elementos racistas en la sociedad, yo creo que se está produciendo, seguramente por intereses del poder y tal, los titulares de prensa cada vez penalizan más la migración. Los titulares casi siempre se obligan a las pateras, o elementos siempre duros, pero negativos, tal, robos, mafias, tal cual. De manera que eso hace que nos olvidemos incluso de nuestra historia de migrantes, porque hemos sido, migrantes hace 4 días. En nuestra historia. Yo creo que no habrá ningún navarro que no tenga un pariente, alguien que en el estado de Reino, tal, pastores, tal. Bueno, ha habido una inmigración, desde luego evidente, inmigración de tipo económico, de necesidad, y también inmigración política, lo mismo que hay también en nuestra película. Entonces, a veces también esa sensación como de nuevos ricos que damos, que parece que no nos gusta recordar los malos momentos y no tenemos la generosidad suficiente para percibir, en los que vienen, pues eso como nos han recibido, en algunos casos con los brazos abiertos, o sea, de todos los republicanos y todos los nacionalistas vascos que fueron a emigrar por motivos políticos y bueno, y tantísimos y por motivos económicos. Sí, siempre digo que habría que recordar cómo les acogieron, a estas personas en esos países. No siempre quiero decir que fuera fácil. No, fácil no es de ninguna de las maneras, pero que desde luego tú notas en el bloque, porque la película recorre los 4 continentes, donde hay mayor número de migrantes, y la mayoría de las iberoamericanas tienen una queja, tienen como una rabia contenida que la muestran, porque realmente se sienten más cercanos, hay una cuestión de idioma, y ellos nos han recibido durante tanto tiempo que no pueden entender que ahora se les desprecie y no se les... Hombre, es que hay una familia iberoamericana que la película dice que los españoles estuvieron en Sudamérica, sacaron muchas riquezas, y ingenuamente ellas dicen, ahora tenemos una oportunidad. ¿Pero cómo una oportunidad? Pues filmamos, ahora tenéis que sentir que nos robaste de una manera. Y en esa ingenuidad ahora se son demasiado humildes, ¿sabes? Sí, pero hay una rabia cuando la organiza España, el país de las maravillas, pero con una ironía que espero que se noten, ¿no? Sí, claro. Porque es todos esos sueños rotos, de ellas, claro, que cuando vienen también, dejando todo eso, hay unos sueños rotos cuando se encuentran con una realidad que no es la que les han hablado ni la soñada, Yo también puedo decir siempre que hay que ponerse en ese lugar. No es muy difícil, yo creo, ponerse en el lugar del que llega a un país extraño, al que deja a la familia detrás, que antes lo comentábamos antes de empezar la entrevista, los que tenemos hijos, por ejemplo, el hecho de que dejen a sus hijos en su país sin saber muy bien cuándo los van a volver a ver, hijos pequeños. Desgarrador. Pensar en eso, yo creo que bueno, que es como para entender muchas cosas, o por lo menos para intentar que las cosas sean de otra manera, me parece a mí, es una opinión muy humilde y mía, personal, pero creo que hay que ponerse un poco en el lugar de la otra persona, Bueno. Hay una frase, perdón, lo último, una chica africana, Mariluz, que a mí me parece de una lucidez y además es aplastante, cuando dice que los europeos que vienen a África tienen las puertas abiertas para entrar a África y hacer lo que quieren. En cambio, los negros, cuando entramos a Europa, pues tenemos ni obstáculos ni barreras. ¿Por qué? Por eso es diferencia. Y es que es de la lucidez total, Sí. Y es tan simple, ¿verdad? Tan simple. Sin embargo, igual por tan simple ni piensas en ella, Teníamos aquí a Carlos para hablar del cine vasco. Pues claro, todavía es mucho más interesante para la gente de extranjeros y que piensen que estas reflexiones es mucho más interesante. Pero bueno, yo quería aprovechar la oportunidad de teneros aquí a los dos un poquito. ¿Creéis que se puede hablar de verdad de cine vasco? Hace poco, en Protagonistas de Navarra, entrevistábamos a Pachi Barco, que ha presentado una película también aquí en Pamplona, y me decía que era la primera película en 3 años que se hacía en el País Vasco, que no se podía hablar ya de cine vasco, que estaba todo... La situación era terrible. Claro, es que el cine vasco ha sufrido unos vaivenes terribles. Estamos en una época de una incertidumbre total. O sea, el cine vasco empieza en los 80, es clarísimo que hay una producción vasca, la apoya el gobierno vasco de una manera muy clara, muy decidida, y surgen películas muy interesantes. Luego ahí se equivoca el gobierno vasco con las producciones propias y sobre todo se equivoca de una manera total con Euskal Media. O
la producción de Euskal Media. Entonces ahí, además, lo más lamentable de este error es que coincide justo cuando surgen unos directores muy interesantes. Estamos hablando de Enrique Urbizu, de Julio Meden, de Bajo Yoa, y ahí se pierde una oportunidad muy rica de crear una cinematografía vasca muy importante y muy interesante, ¿no? Y entonces ahora, a partir del año 97-98 se ha rectificado, se ha roto con lo que era Euskal Media, y se está intentando empezar otra vez a buscar las raíces, los orígenes. Claro, estamos en un impasse, estamos en una época todavía de indecisión, de saber qué hacer, ¿no? Porque los errores han sido muchos durante muchos años. Yo ni tengo esperanzas, pero sí, pero de todas formas también es cierto que también se puede hablar porque sí que hay un apoyo a la producción, ¿no? En el caso de extranjeras, por ejemplo, pues la cercanía o lo que sea, pues tiene ayuda del gobierno de Navarra y ETV entra como coproductora. Es decir, que seguramente la existencia de extranjeras tiene que ver con estos apoyos cercanos, ¿verdad? Y de alguna manera la producción y todo eso también marca, ¿no? El lugar de donde, y además donde hay una industria. Claro, gracias a esos esfuerzos, y no ya estoy hablando de los años 80, estoy hablando de gente que hacía muchos cortos en los años 70 y que se quedaron ahí en el camino, que no llegaban a conocer la tierra prometida, digamos, del triunfo del cine, ¿no? Que realmente allí falleció. Se nos acaba el tiempo, pero Carlos, tendremos que quedar otro día para hablar. Porque no se va a dar decir mucho largo, tendidísimo, porque soy experto y además ameno, como habréis notado. Entonces, Elena, ese proyecto La Flor de la Canela, que además coincide con el nombre del restaurante. Claro, que tenía... esto es una copia brutal, de lo mala, y he dicho, me aprovecho, sí, que me gusta ese título. Sí, espero que ahora con la repercusión que está teniendo extranjeras, que ya luego está teniendo mucho movimiento y muy buenas críticas, pues a los productores sensibles de este país entre las ganas y me estén llamando a partir del mes que viene, que creo que no voy a dar abasto para responder las llamadas de la producción nacional. Bueno, pues hemos charlado con Elena Taberna y con Carlos Roldán de la mano de Eusko Ikaskuntza, de la Sociedad de Estudios Vascos. Por cierto, que tenemos que recordarles como cada día que la Sociedad de Estudios Vascos, Eusko Ikaskuntza, tiene su sede en Pamplona, en la plaza del Castillo, 43 bis, en el tercero y cuarto D, que su teléfono es el 948-222105 y su horario de atención al público es de lunes a viernes de 8 a 2 por las mañanas y de 4 a 6 por las tardes. Además pueden acceder a su página web tecleando www.eusko-ikaskuntza.org. Gracias, Elena. Gracias, Carlos. Buenas tardes.